Bien, alumnitos, tengan ustedes muy buenas noches, ¿sí? Vamos a hacer el curso de física, ¿ya, muchachos? Vamos a continuar con nuestra tarea educativa en el curso de física. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema del momento de fuerza, ¿ya? Es una expresión vectorial que mide el efecto de giro, ¿producido por quién? Por una fuerza, ¿ya, muchachos? Por ejemplo, para que ustedes lo vean mejor, vamos a dar un pequeño ejemplo justamente de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros abrimos una puerta, ¿cierto? Al abrir una puerta, ejercemos una fuerza, ¿sí o no? ¿No? Entonces, al ejercer una fuerza, estamos haciendo girar a la puerta. ¿Cierto o no cierto? ¿No? ¿Usted qué hace? Abre una puerta, presiona, al presionar, al empujar, está generando una fuerza. Y al generar esa fuerza, está haciendo que la puerta gire. ¿Cierto o no cierto? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Vamos a suponer que esta es una varilla. ¿Ya? Y acá vamos a suponer un objeto. Vamos a suponer que todo esto que está acá es como si fuera la puerta. Y le vamos a producir una fuerza. ¿Ya? Esta fuerza que está acá va a tener su línea de acción de fuerza. A estos puntitos que tú ves acá se le va a denominar líneas o línea de acción. Miren, presten atención. De acción de la fuerza. De la fuerza. Ahí está. Perfecto. Líneas de acción de la fuerza. ¿Qué significa? Que por esa línea va a pasar la fuerza. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos, vamos a suponer que esta es una varilla. Esto es un objeto en la cual nosotros vamos a someterle una fuerza. Y lo vamos a hacer girar esto. ¿Ya? Le vamos a hacer girar. Este punto A que le estoy denominando, a este punto se llama punto de giro. Punto o centro de giro. Algunos le llaman así, punto de giro o centro de giro. ¿Ya? Sobre ese punto de giro o centro de giro, le voy a someter una fuerza a este objeto de tal manera que este objeto gire. ¿Ya, muchachos? Pero para esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar el radio de giro. Profesor, desde el punto de giro voy a trazar un radio de giro. Entonces, pero el radio de giro, la unión de este punto de giro con la línea de fuerza es justamente, ¿qué cosa? Un radio de giro. Vamos a suponer que desde el punto de giro trace un radio de giro. Ahí está. Ahí está. Miren, por donde pasa la línea de fuerza hacia el centro o punto de giro, yo voy a llamar un radio de giro. Este R se llama radio de giro. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Si usted se da cuenta, joven estudiante, vamos a continuar por acá. Miren, presten atención, Preste atención, por favor. Este capítulo es bonito, miren. Ahí está. Vamos a continuar. Ahí está. Estas líneas punteadas, ¿cómo se llama? Línea de acción de la fuerza. Por ahí pasa la fuerza. Preste atención. Si usted se da cuenta, entre el radio de giro y la línea de acción de fuerza, forman un ángulo, ¿cierto o no? Un ángulo teta. Ahí está. ¿Cierto o no cierto? Claro. Entre el radio de giro y la línea de acción de fuerza están formando, ¿qué cosa? Un ángulo de giro. Nosotros vamos a calcular el efecto de giro. Lo que nos interesa es el efecto de giro. ¿Ya? Cómo gira el objeto. A eso le llamamos efecto de giro. Calculamos el efecto de giro producido por la fuerza F, es decir, mediante el momento de fuerza. Matemáticamente, ¿cómo se calcula? M mayúscula, F es
justamente momento producido por la fuerza F respecto a un punto. Le estoy llamando el punto A, entonces este va a ser el punto A. Ahí está. ¿Ya? Entonces esto que está acá se llama momento producido por la fuerza F respecto al punto A. ¿Cómo se calcula justamente ese efecto de tiro o momento de fuerza? Se calcula matemáticamente de la siguiente manera. Usted va a multiplicar la fuerza F multiplicado por ¿quién? Por su radio de giro. Por su radio de giro. Y eso multiplicado por el seno del ángulo θ. Ahí está. O sea, para hallar el efecto de giro o momento de giro, lo vamos a calcular una multiplicación entre la fuerza que nosotros vamos a ejercer multiplicado por su radio de giro. Desde el punto de giro hacia la línea de acción de fuerza trazamos un radio de giro. Y todo eso multiplicado por el seno que forma ¿quién? El radio de giro con la línea de acción de fuerza. Entonces, esto que está acá vendría a ser mi fórmula matemática. ¿Ya, muchachos? Ahora usted me dirá, profesor, siempre el radio de giro va a ser justamente del centro o punto de giro a cualquier parte de la línea de acción de fuerza. ¿Y por qué, profesor, usted ha puesto este punto? Si usted me está diciendo que hay un radio de giro que es del punto de giro a la línea de acción a fuerza, nosotros podemos graficar otro radio de giro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago esto? A mí se me ocurre, por ejemplo, desde el punto de giro, trazar otro radio de giro. Ahí está. Miren, miren lo que estoy haciendo. Ahí está. Estoy trazando otro radio de giro, pero ya no va a ser el mismo radio R. Ahora va a ser de repente un radio R1. Ahí está. Entre el punto de giro y la línea de acción de fuerza van a formar un ángulo, pero ya no va a ser θ, de repente es un ángulo alfa. ¿Cierto o no cierto? Entonces usted dice, profesor, ¿cuántos radios de giro puedo trazar? Infinitos. ¿Por qué? Porque para determinar el radio de giro, lo único que hago es unir desde el punto de giro a cualquier punto de la línea de acción de fuerza. He trazado desde el punto A hasta este punto que está acá, un radio de giro le llamo R. Ahí está. ¿Ya? Pero también puedo trazar desde este punto otro radio de giro. Y lógicamente que el primero formaba un ángulo θ con la línea de acción de fuerza. Pero desde acá hasta aquí le estoy llamando otro radio de giro, puede ser R1. Y va a formar otro ángulo, al cual he denominado el ángulo alfa. ¿Está bien? Ahora, profesor, entonces, ¿cómo sería la formulita? Si yo lo hago a través desde este radio de giro R1, entonces decimos el momento de la fuerza producido, desde el punto A va a ser la fuerza que se está aplicando por el radio de giro, pero ya no sería R, sería R1. Entonces acá vas a poner R1. Todo eso multiplicado por el seno, ya no de θ, sino de alfa. Ahí está. Entonces miren los momentos que estoy haciendo, ¿no? Ahí está. Entonces de esa manera se calcula el momento de la fuerza S respecto al punto A. Va a ser F por el radio de giro multiplicado por el seno del ángulo, que forman entre ¿quién? El radio y la línea de acción de fuerza. ¿Ya, muchachos? Copien esto para hacer un pequeño ejemplo y ustedes puedan entender esta partecita, ¿ya? Vamos. Bien, alumnitos, ahora vamos a hacer un ejemplo a lo que habíamos mencionado en su primer momento. Presten atención. Dice, determinen la magnitud del momento de fuerza respecto al punto A. Este es el punto A, muchachos. Ahí está. ¿Sí? Como te das cuenta, este es un punto de giro. Tenemos una varilla. Tenemos otra varilla por acá. Y a esta varilla que está aquí, que está sujeto a la varilla inicial, que está en forma vertical, le estamos sometiendo una fuerza F de 60 Newton.
Y la varilla que está acá está formando un ángulo de ¿cuánto? De 37, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Yo les había comentado que desde el punto, ojo, desde el punto de giro a la línea de acción de fuerza, o sea, por donde pasa la fuerza, vamos a llamarlo el radio de giro. Vamos a identificar cuál es el radio de giro, ¿ya? Vamos a identificar cuál es el radio de giro. Yo le pregunto a usted, joven estudiante, graficamos acá, vamos a graficar. Esta es la figura, ¿sí? Voy a graficar acá, ¿ya? Presten atención. Voy a hacer otra figurita bien parecida para que ustedes más o menos se den cuenta. Presta atención, no te distraigas. Tú eres un chico inteligente. Y vamos a hacer justamente otra figurita parecida, ¿ya? Para que usted más o menos pueda darse cuenta cuál es el procedimiento. Ahí está. Ahí está. Algo así, ¿no? Está así. De repente así. Ahí está. Estamos dibujando otra figurita, ¿sí? Que es parecida a la inicial, de tal manera de que podamos desarrollar lo que me están pidiendo, ¿ya? Miren, ahí está. Acá es F. Esto vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale, muchachos? 60 newton. ¿Cuánto forma el ángulo? 37 grados. 37 grados. Y esto vale 5 metros. Ahí está. Jóvenes, por acá está pasando la línea de acción de fuerza. Mira, por acá está pasando. Ahí está. Mira lo que estoy haciendo, ¿ah? Presta atención, jovencito, no te distraigas. Ahí está. He dibujado la línea de acción de fuerza. ¿Qué significa la línea de acción de fuerza? Significa es aquella línea por donde pasa la fuerza. ¿Está bien o no? Esto que está acá es el punto A. ¿Cómo se llama ese punto? Punto de giro. ¿Ya? O punto de momento, centro de momento. Este punto de giro, para determinar el radio de giro, uno el punto de giro con la línea de acción de fuerza. Entonces vamos a determinar y dibujar el centro, perdón, el radio de giro. ¿Cómo sería? Esto sería el radio de giro. Presta atención, mira, todo esto que está acá, desde este punto hasta la línea de acción de fuerza, ¿cómo se llama? Radio de giro. ¿Y ese radio de giro cuánto vale? Por dato, 5. Ya me lo están dando. Muy bien, ya tengo el radio de giro, la unión del punto de giro con la línea de acción de fuerza. Entonces me están pidiendo ¿qué cosa? Determine la magnitud del momento de fuerza. Vamos a determinar justamente la magnitud del momento de fuerza, o sea, el efecto de giro. Muy bien, entonces nosotros decimos por acá, sabemos muy bien que el momento, por la formulita matemática que les di, de la fuerza F respecto al punto A es igual, ¿a qué era igual? La fuerza, ¿qué más? Por el radio de ¿quién? De giro, y multiplicado por el ángulo que forma entre ¿quién? El radio de giro con la línea de acción de fuerza. ¿Te acuerdas la forma matemática? ¿Sí o no? Entonces decimos momento de fuerza respecto al punto A. Ahora reemplazamos nuestros datos. ¿Quién es la fuerza? 60 newton. Ahí está. Y el radio de giro, que es del punto de giro a la línea de acción de fuerza. Esta distancia que está acá de rojito, ¿cuánto vale por dato? 5 metros. 5 metros. Eso ya nos lo están dando como dato. Por el seno del ángulo que forma entre el radio de giro y la línea de acción de fuerza. ¿Qué ángulo ve usted ahí? 37. Entonces acá sería seno de 37 grados. Ahí está. ¿Cierto? Entonces vamos por acá, hacemos una pequeña línea y decimos el momento de la fuerza producido por el punto A, o respecto al punto A, perdón, va a ser igual 60 multiplicado por 5
por el seno de 37 grados. Pero tú sabes muy bien el seno de 37 a qué es igual. ¿Te acuerdas? Te hago recordar, ¿ya? Presta atención. Este es el triangulito ¿de quién? De 90 grados. Trigonometría, ¿sí o no? Si acá es 37, si acá es 53, acá es 4, acá es 3 y acá es 5. ¿Te acuerdas o no? Sí, te acuerdas. ¿Quién te enseña trigonometría? Yo, pues, ¿no? Entonces yo te he enseñado eso. No me digas que no. A ver, vamos a ver lo siguiente. Seno de 37, acá está 37 grados. ¿Qué cosa es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto a 37? 3. ¿Y quién es la hipotenusa? 5. Entonces, el seno de 37, ¿cuánto sería? 3/5. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Perfecto. Ahí está. Profesor, ¿me están pidiendo qué cosa? El momento de fuerza. Entonces, el momento de la fuerza respecto al punto A va a ser igual. 5 con 5 se va, ¿sí o no? ¿Cuánto es 60 por quién? Por 3. 180. Entonces, la unidad del momento de una fuerza respecto a un punto A va a ser Newton por metro. Y eso vendría a ser mi respuesta. Me salió 180 Newton por metro. ¿Ya, muchachos? Es una aplicación más o menos de lo que se ha hecho. ¿Ya? Vamos a copiar. Copien, copien, copien. Vamos. Bien, muchachos. Vamos a hacer esta figurita otra vez porque el momento de una fuerza respecto a un punto lo podemos calcular de una manera más fácil, ¿ya? De la siguiente forma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto que está acá, ¿cómo se llama este puntito que está acá? Ese punto se llama punto de giro o centro de giro. Punto de giro, ahí está. Le aplico una fuerza y esto va a girar, pues. ¿Cierto o no cierto? Claro, va a girar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Usted me había dicho, profesor, del punto de giro yo puedo trazar infinitos radios de giro, ¿cierto o no? De aquí puede ser aquí, de acá puede ser aquí, puede ser aquí. Pero, para calcular el momento de una fuerza, vamos a justamente calcularlo de una manera más sencilla. ¿Qué pasaría si mi radio de giro... ¿Qué pasaría si mi radio de giro forma 90 grados? Ahí está. Forma 90 grados ¿con quién? Con la línea de acción de fuerza. ¿Se acuerdan que formaba un ángulo teta? Ya. ¿Qué pasaría si forma 90 grados? Entonces, este radio de giro se le denomina... Es una distancia, ¿sí o no? Ahí está. Vamos a formar una distancia D. Claro, es un radio, o lo mismo, una distancia. Esa distancia de jóvenes se le va a llamar brazo palanca. Brazo palanca. Ahí está. Miren, cuando forma 90 grados, la distancia que hay entre el punto de giro y la línea de acción de fuerza se va a llamar brazo palanca. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el momento de una fuerza? Va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? El momento de la fuerza respecto al punto A, ese punto A es el punto de giro, pues. Ahí está. Entonces, el momento de la fuerza, presta atención, el momento de la fuerza respecto a este punto A se va a calcular a través de una multiplicación entre la fuerza, multiplicado por la distancia. Esa distancia, ¿cómo se llama? Brazo palanca. Entonces, solamente esto vendría a ser mi formulito, ¿no? Usted dirá, profesor, pero anteriormente en la fórmula era así, ¿no? Momento de la fuerza respecto al punto A era la fuerza por el radio de giro multiplicado por el seno del ángulo teta. Ahí está. ¿Cierto o no cierto? Claro. Así es la fórmula. ¿Y por qué usted pone fuerza por distancia? Mira, ahora vas a darte cuenta. Presta atención. La fuerza. El radio de giro es la distancia, pues, ¿sí o no? Esto no cambia. Pero aquí está el detalle. Seno del ángulo teta. ¿Pero qué ángulo es acá? 90 grados.
Y acuérdate muy bien, jóvenes, que el seno de 90 grados, ¿cuánto vale? 1. Propiedad, seno de 90 es 1. Entonces tú simplemente multiplicas por 1. Y al poner 1 es como que no colocaras nada y al final queda así, mira, nada más. Fuerza por distancia. ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que mi radio de giro forme 90 grados con la línea de acción de fuerza, mi radio de giro, al cual se le ha denominado D, o R también puede ser, no hay problema, pero le estoy poniendo D para hacer una diferencia, forme 90 grados con la línea de acción de fuerza y el punto de giro, al cual esa distancia se le denomina brazo palanca. El momento de la fuerza respecto al punto A va a ser igual fuerza por distancia. Y se acabó. ¿Ya? Copien y hacemos un ejemplo. Vamos. Bien, alumnitos, vamos a concluir esta primera parte, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo justamente para ver el momento, el efecto de giro, ¿no? A través de un momento de fuerza. Dice, determine la magnitud del momento de fuerza respecto al punto A. Este es el punto A. Ahí está. ¿Sí? Punto A. Estoy dibujando la figurita, la misma figura, para que vean más o menos cómo es el comportamiento de lo que yo quiero hacer en cuanto a la explicación de este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es justamente ubicar la línea de fuerza. ¿Dónde está la línea de fuerza? La línea de fuerza es aquella línea por donde pasa la fuerza. Acá está la fuerza, mira. Entonces vamos a hacer la línea de fuerza. Ahí está. Presta atención, ¿no? Por acá está pasando la fuerza F según el problema. Por ahí apunta, pues, ¿sí o no? Justamente donde apunta, a eso se le llama línea de fuerza. Ahí está. ¿Lo viste? Hemos dibujado la línea de fuerza. La línea de fuerza con el punto de giro, que es el punto A, este punto es el punto de giro, ahí está, debe formar 90 grados. A ver, entonces el punto de giro con la línea de fuerza debe formar 90 grados. Ahí está. Mira lo que estoy haciendo, ¿ah? Ahí está. ¿Correcto? Siempre la línea de fuerza con el punto de giro debe formar 90 grados. Esa distancia que está ahí, ¿cómo se le llama esa distancia? ¿Cómo se llama esa distancia, muchachos? Esta distancia, esa distancia se llama brazo palanca. Brazo palanca. Profesor, ¿por qué se llama brazo palanca? Porque forma 90 grados entre la línea de fuerza y, ¿qué cosa? El punto de giro. Esa distancia, no es cierto que es esta misma distancia, porque acá se forma como un rectángulo, pues. ¿No ves que acá es 90? Acá también es 90. Entonces esa distancia, según el problema, ¿cuánto vale? 6 metros. Ahí está. Entonces yo digo, por lo tanto, el momento de la fuerza, de esta fuerza F respecto a este punto A, es la misma fuerza por el brazo palanca. ¿O no? ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque está formando 90 grados. ¿Te acuerdas que yo te dije, cuando forma 90 grados, aquí, ¿ya? ¿Qué se cumple? Matemáticamente la fuerza, el momento de la fuerza producido por esta fuerza respecto a este punto A es fuerza por distancia. La fuerza por esta distancia. ¿Y esa distancia cómo se llama? Brazo palanca. Entonces tú dices, momento de la fuerza respecto al punto A es la fuerza que vale ¿cuánto? 20. La distancia que es el brazo palanca, ¿cuánto vale? 6, porque es como si fuera ancho, ancho, largo, largo, se forma un rectángulo. Entonces esto ya me dan como dato. ¿Cuánto vale esto? 6. Por lo tanto, el momento de la fuerza respecto al punto A va a ser 120 newton por metro. Grábate muy bien que el momento de una fuerza respecto al punto A se calcula como newton por metro. Entonces sería 120 newton por metro. ¿Ya? Y eso sería mi respuesta. Vamos a jalar un poquito más para que se vea ya, muchachos. Ahí está. Ahí creo. Sí se ve, ¿no? A ver. Muy bien.
perfecto, ¿no? Se ve. Eso sería todo, jóvenes. Vamos a copiar. Le voy a dejar su tareita en la plataforma, ¿ya? Hay más teoría todavía de esto. La siguiente clase vamos a continuar. Vamos a copiar.